Bueno, buenos días a todos y todas, y buenas tardes, depende de dónde estén. Bueno, volvemos a encontrarnos aquí para tener un evento tan importante como la presentación de un libro. Así que antes de eso les cuento que quedan pendientes algunas actividades de la PPG, entre ellas el próximo viernes, que será la entrega de certificados de la finalización de IPCB, y después un brindis. Ya les llegará la información de cómo lo tenemos organizado, un brindis virtual, con una copa cada uno en su casa, pero que no lo podemos saltear de ninguna manera. Y el sábado 19 a las 16 horas vamos a hacer un homenaje a Janine Puget, que coincide con la fecha de su cumpleaños, así que bueno, nos pareció que también era un motivo de también evocarla desde la vitalidad que ella tanto representaba. Así que bueno, ahora vamos en este año de distancia física, pero de una cercanía en lo afectivo y una cercanía en la producción, así creemos, por lo menos. La producción ha sido realmente interesante en todo lo que tiene que ver con libros, entre otras cosas, aparte de las conferencias, ir pensando, etcétera. Y esta vez nos toca la presentación del libro de nuestra querida Silvia Gomel, cuyo título es Familias, parejas, analistas, la escena clínica, de Lugar Editorial. Silvia Gomel es socióloga, psicóloga, miembro titular de la PPG y docente del IPCB. Ha escrito numerosos artículos y libros sobre psicoanálisis, familia y pareja. Quienes van a presentar hoy es Susana Stenbach, psicoanalista de adultos y adolescentes y parejas. Se desempeña como docente titular en diversas instituciones de posgrado. Lo ha hecho en la PPG y la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Fue presidente de la PPG. Ha publicado artículos y libros, de los cuales el último es Tramas, Teoría, Clínica y Ficciones para un psicoanálisis contemporáneo. Y Daniel Weinsbrot, psicoanalista y escritor, miembro titular de la PPG, institución de la que fue presidente en 2 oportunidades, docente titular de la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas de la PPG, autor, entre otros libros, de La alienación del analista, y como escritor, su última novela, La vida que cuenta. Bueno, la presentación de este libro, que recomiendo especialmente, recorre desde lo que tiene que ver con la caja de herramientas, las exigencias del trabajo para lo vincular, la escena clínica, que me parece fantástico poder pensar desde allí, el vínculo analítico, hasta dar pelea a la imposibilidad vincular, que es una resistencia no solo de los pacientes, sino también de los analistas. Y el respaldo, sobre todo, para una vasta experiencia, para una pelea a la imposibilidad vincular. Por eso digo que es una resistencia no solo de los pacientes, sino también de los analistas, y ella plantea esta pelea a esa imposibilidad, respaldado también por una vasta experiencia clínica. Así que bueno, le damos la palabra a Susana Stenbach. ¿Sí? Sí. Adelante. Bueno, buen día. Gracias a Silvia, a la PPG, por permitirme estar acá. Y les voy a leer lo que escribí. Es posible que en esta presentación se filtre el enorme cariño que tengo por Silvia Gomel, mi colega, amiga, casi hermana de toda la vida. A punto tal que en un momento de la lectura de este libro me di cuenta de que me sentía orgullosa, ese orgullo emocionado que se puede sentir frente a una creación de alguien cercano y querido. De todos modos, voy a hacer todo lo que pueda para transmitirles lo más objetivamente posible
las razones por las cuales este nuevo libro me parece excelente. Si tuviera que comprimirlo, diría en primer término que básicamente por su consistencia teórico-clínica, que da cuenta de un recorrido de muchos años y de mucho trabajo convertidos en experiencia, en teoría encarnada. Este es un libro escrito en primera persona, tal como las viñetas clínicas en las que Silvia se incluye con su propio nombre e implicación lo muestran. Su posición epistemológica, teórica, clínica y personal confluyen como un árbol de muchas raíces entrelazadas que crecen y se arborizan dando lugar a una palabra plena. Me voy a referir entonces a esta posición desde todas estas vertientes, cortito, pero voy a hablar de Silvia, en este caso en relación a este libro, en cuanto a la posición epistemológica, a la posición teórica, a la clínica, etc. Hice como una lectura de la cual voy a tratar de ubicar algunas de estas raíces. La dimensión epistemológica. Por lo pronto, Silvia propone este texto como una conversación entre colegas, es decir, como un diálogo abierto al intercambio, un intercambio alejado de cualquier pretensión dogmática, lo cual coincide con su posición epistemológica, que haciendo pie en el pensamiento de la complejidad, hace lugar a la policausalidad, al azar, a las lógicas paradojales, a la indeterminación. Desde esta perspectiva, Silvia se sitúa dentro de un psicoanálisis que enraiza con fuerza en la perspectiva vincular y en la relevancia de lo sociohistórico. En este recorrido dialógico nos propone un escrito que aspira a la espesura teórica y a la vez se reconoce inacabado. Dialoguemos entonces con Silvia teórica. Lo primero que me llamó la atención, no diré que me sorprendió, ya que lo imaginaba, es la multiplicidad teórica, la apoyatura en autores diversos, con perspectivas a veces disímiles, desde abordajes psicoanalíticos, filosóficos, sociológicos, entre otros. Baste echar una ojeada a la bibliografía para dar cuenta de esto. No solo eso, lo más importante desde mi punto de vista es la labor de integración con inclusión de paradojas y contradicciones que recorre el texto sin pretender una teorización única. Este no es un libro hecho de citas, ni la repetición memoriosa de una sola teoría, sino el resultado de la metabolización personal de múltiples y diversos aportes conceptuales. Silvia entiende la teoría más como una caja de herramientas, como decía recién Nélida, que como un universo abstracto. Si nos asomáramos a esta caja, veríamos que destacan en primer término nociones como las de intersubjetividad, multiplicidad subjetiva, contexto sociohistórico. El sujeto es entre, es en tanto vincular y admite una multiplicidad de versiones, tanto a nivel de los lazos infantiles como de los actuales. La importancia de la historia extendida hacia lo transgeneracional, así como la noción de una subjetividad en construcción permanente en apertura al porvenir, habitan la lectura teórica de la autora. A lo largo de las páginas, el recorrido nos lleva a conceptos como narcisismo, Edipo, ideal e identificación, entrelazados con las alianzas inconscientes y las tramas interfantasmáticas. Todo esto en estrecha interrelación con los cambios culturales y sus efectos en la producción de subjetividad y los vínculos.
Los ideales y combinaciones de época, ideales del analista incluidos, son objeto de reflexión, junto con las configuraciones de pareja y familia. Entre otras cuestiones, Silvia aborda temas tales como el amor y la pantalla, o las tendencias individualistas contemporáneas, en tanto resistencias a la vincularidad. En síntesis, se trata de una metapsicología blanda, no determinista, a la vez que consistente y profunda, y que tal como veremos nos conduce todo el tiempo a la clínica. Entonces vayamos a la clínica según Silvia. A partir de los basamentos epistemológicos y conceptuales que acabo de esbozar, el texto nos sumerge de lleno en lo que Silvia llama la escena clínica. Numerosas viñetas, entrelazadas con los aportes teóricos, nos invitan a ligar nociones a menudo complejas y abstractas con el diálogo coloquial de la experiencia clínica. Este no es un libro hermético, destinado a unos pocos iniciados. Tampoco se trata de un escrito que pierda rigurosidad en aras de una comprensión rápida. Es un texto profundo, con escenas clínicas que iluminan la práctica y dan cuenta de las apoyaturas conceptuales. Del encuentro analítico a la indicación, la apertura a dispositivos diversos, el dispositivo mismo como conjetura, las transferencias, contratransferencias, implicaciones y afectaciones, el libro nos va llevando de la mano hacia las temáticas predominantes en nuestra propia práctica. Las palabras y las escenas nos introducen en la complejidad clínica de los dispositivos vinculares. Las intervenciones del analista, según Silvia, lo que hacemos y decimos en sesión, nos conducen hacia nuestra propia posición analítica, pero también subjetiva. Para Silvia, la escena clínica está atravesada, y cito, por afectos, palabras, relaciones de poder, pluritemporalidades, legalidades, azares, acontecimientos, reiteraciones, discontinuidades, articulaciones. Polisignificancia donde las miradas, los cuerpos, las respuestas afectivas e incluso lo que ella describe como clima vincular dan cuenta tanto de los enlaces inconscientes como de las dimensiones pulsionales en juego en la escena clínica. No solo eso, el mismo analista está fuertemente comprometido en esos otros lenguajes más allá de la palabra que impregnan a todos los participantes de la escena. Es así que Silvia no vacila en sostener que toda intervención es corpórea y que en no pocas ocasiones hay una resistencia del terapeuta a poner el cuerpo en la escena. La abstinencia, diferenciada de esa neutralidad largamente pregonada como técnica analítica, no impide poner el cuerpo. El analista no es neutro, sino que trabaja permanentemente, como ella dice, con su propia no neutralidad. Desde ahí, interroga su escucha y sus intervenciones, incluido su propio compromiso ideológico como obstáculo. Para Silvia, la relación paciente-analista también conforma un lazo social y en tanto tal está expuesto a aquello que todos los participantes en la escena clínica comparten como sujetos que habitan un mismo tiempo y lugar. El año 2020, con la aparición del COVID a nivel planetario, evidencia esta paridad de modo rotundo. Frente a la incertidumbre amenazante del virus, sostiene Silvia, la ineludible dimensión de paridad subjetiva puesta a rodar en la escena clínica sale a la luz y promueve como posible el hacer juntos, analista incluido, por supuesto. El vínculo analítico es antes que nada un encuentro, una experiencia que depende de las modalidades de ese encuentro. Nuevamente el entre, pero con el analista fuertemente incluido
y comprometido en la escena. A partir de allí, abstinencia mediante, las intervenciones analíticas se abren a recursos múltiples, algunos de ellos largamente sancionados como improcedentes por los reduccionismos a los que el ejercicio de un psicoanálisis dogmatizado tampoco ha escapado. La construcción de reconocimiento e incluso de ilusión, apuntalando un imaginario cuando el mismo desfallece, el construir vincularidad tanto como el crear psiquismo, cuando los déficits subjetivos y vinculares lo requieren, forman parte de los recursos que la caja de herramientas pone a nuestro alcance, siempre y cuando sean respetuosos de la posición abstinente del analista. Sin duda, una posición sumamente compleja que nos pone frente a una tarea tan ardua como estimulante. Esta incluye el estar atentos a los matices sin caer, dice Silvia, en disyunciones ni en lógicas binarias o simplificadoras. En palabras de la misma Silvia, se trata de un universo abigarrado que requiere del analista una cuota de plasticidad frente a su caja de herramientas teóricas y a un accionar clínico atento a la multiplicidad y al movimiento, sin ceder a los cantos de sirena de teorías erigidas en dogmas. Por último, un par de palabras acerca de Silvia, analista. A partir de una posición epistemológica abierta y complejizadora, de una posición teórica que se nutre de una multiplicidad de autores y fuentes, que son objeto de metabolización y pensamiento propio, Silvia se zambulle en la clínica. La teoría está encarnada, es plural y en deconstrucción, construcción permanente. Incluye lo pretérito y lo actual, ya que los procesos de subjetivación no se agotan en la infancia, sino que continúan a lo largo de la vida. Los enlaces entre la subjetividad, los vínculos y el lazo social que se hacen presentes en la escena clínica incluyen fuertemente al analista. La dimensión ideológica del vínculo analítico invita a al analista, a interrogar muchas de sus ideas en tanto sujeto social. El año 2020, nuevamente con la irrupción del COVID, es también para Silvia una oportunidad potente para cuestionar ideas atravesadas por lo epocal. Con el libro ya terminado, sintió la necesidad de incluir un adendum respecto a las incidencias de esta situación imprevista en la clínica, que ubica en paridad a pacientes y analistas y define ciertos cambios en los dispositivos, por ejemplo, cuando los mismos pasan a funcionar online. Pero creo que lo que define sobre todo a Silvia analista es que pone en juego todo este bagaje con un fuerte compromiso ético y personal, que no ignora las propias afectaciones en una escena clínica que nunca es sencilla. Silvia acude, dispuesta a arremangarse. Lo de ella no es la neutralidad distanciada. Por eso cito palabras entresacadas del texto. Silvia habla de manos a la obra, escucha y cuerpo a cuerpo, dar pelea a la imposibilidad vincular. Y sobre todo, dar batalla a los derivados de la pulsión de muerte. Escribir es otro de los modos de dar batalla a Tánatos. Y si publicar es siempre una fiesta, culminar con esta presentación, este difícil 2020, tan amenazado por la enfermedad y la muerte, es particularmente festivo. Celebremos el nacimiento de este libro, tanto como el poder encontrarnos hoy, aquí, junto con la autora. Muchas gracias.
Gracias, Susana. No sé si me escuchan. No sé si. Ahí Sí. sí. Bueno, gracias por los comentarios realmente. Bueno, adelante, Daniel. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Me uno a la fiesta de la que terminó hablando Susana. Es un placer realmente comentar un libro tan bello. A ver, imaginemos a Adán dudando si comer o no la manzana prohibida. ¿Podríamos predecir que cedería a la tentación y desobedecería a los mandatos divinos? Prigogine y Silvia con él concluyen en que no habría manera, dado que eso implicaría tener un conocimiento infinito y saber acerca de las variables que no podemos conocer. Habrá entonces infinidad de Adanes que resolverían de diversos modos la reacción ante un mandato. Así comienza Silvia esta conversación entre colegas y lo hace con una de las pocas citas de un libro que pretende justamente no citar, metabolizar y transmitir desde la apropiación de la experiencia, tanto teórica como clínica. Entonces me propongo seguir con Adán, incluir a Eva, ya que estamos con parejas, y obviamente a Caín y Abel para familiarizar la cuestión. Los humanos necesitamos contarnos historias todo el tiempo, quizá por la perplejidad de no saber para qué sirve nuestra existencia. El mito de origen de Adán y Eva es una historia que ocupa poco más de una página de la Biblia y sin embargo adquirió un gran valor performativo. Podríamos decir que en esos párrafos se encuentran todos los males que ocupan este libro. Las dificultades de las parejas, la idea de que la mujer vive a costilla de un hombre, el patriarcado en su máxima expresión, la rivalidad fraterna, la naturalización del trabajo con sudor y del parto con dolor. Pero por sobre todas las cosas, el peligro de la tentación y del deseo de desear y conocer lo prohibido. Un libro entonces que arranca con Adán y Eva y la pregunta, ¿se puede predecir? ¿Se puede predecir? O sea, ¿se puede decir antes de que ocurra la experiencia? Escrito con la retórica como estilo narrativo, donde las preguntas van y vienen sin respuestas, pero con nítidos caminos abiertos. Entonces, si no se puede predecir, si la apuesta es a la experiencia en el fárrago de la situación, tendremos que contar con alguna caja de herramientas para operar. Ya desde el primer capítulo aparece la noción de perspectivas vinculares en psicoanálisis, así en plural, para pensar en términos de multiplicidad mucho más que en términos de una teoría. Me atrevo a decir, dice Silvia textualmente, que es posible considerar las legalidades simultáneas de la corporalidad, la singularidad psíquica, los vínculos y la cultura como conceptos metapsicológicos, nada menos. Entonces, el espíritu de la obra sostiene que cada uno de los términos del conjunto se define por la relación, de manera de que cada encuentro implicará un nuevo comienzo, donde la trama que se teje definirá nuevamente a cada uno de esos sujetos. Otra vez, un Adán
entre muchos Adanes posibles. Es un libro donde la idea de producción conjunta se sostiene a cada paso. Elogio del pensamiento complejo, muy lejos de toda certeza, de toda simplicidad, y donde lo azaroso ocupa un lugar central. Silvia no se anda con chiquitas, se mete en el meollo del asunto y no elude ningún tema controversial, sobre los que toma posición sin ambigüedades, sin medias tintas. A medida que el texto avanza, es frecuente encontrar frases que empiezan diciendo, no pienso de esta manera, o sí pienso de esta manera. Por ejemplo, no pienso en una fantasía vincular, sino en un montaje inestable, diferente a la sumatoria de los mundos fantasmáticos singulares, marcando al mismo tiempo articulaciones, discontinuidades y desgarros. Entonces, así nos va contando muchas viñetas, muchas historias, diría yo, en las que ella está presente absolutamente implicada en la escena. Como en aquella pareja que la lleva a asociar entre sesiones con una película cuyo nombre no puede recordar. A la sesión siguiente, inesperadamente, el paciente nombra la película en la que ella había estado pensando. Y como Ícaro, dice, y Silvia concluye que el fluir inconsciente no pertenece al paciente ni al analista, sino que se sitúa entre ambos como efecto de una dimensión transindividual. Son historias conmovedoras, con personajes pensados en los conjuntos que habitan en sus múltiples dimensiones. Como les decía, no deja ninguna controversia de lado. ¿Quieren que hablemos del Edipo? Pues bien, esto es lo que pienso. Y del narcisismo, de los ideales, de las tramas identificatorias, de la novedad, de la repetición, aquí está mi posición. Silvia muerde la manzana del saber prohibido y desobedece al psicoanálisis bíblico y no parece temer las consecuencias de ser expulsada del jardín del Edén. Muy por el contrario. La veo caminando tranquila en otros jardines o campos, como volviendo a otros santos lugares, a ver cómo ha crecido su modo de pensar, su psicoanálisis vincular. La imagino sentada a la sombra de un inmenso ombú, relatándonos cómo ha crecido. Este libro es eso, una narración de cómo se fue desplegando su pensar. Un remanso en el camino, un descanso, el despliegue del estado actual de su cartografía. Un por ahora es esto. Y en ese caminar también nos propone nuevas nociones como la de mutualidad invistiente para describir el proceso de construcción del nosotros a través del reconocimiento del otro y por el otro. Nosotros, dirá Silvia, no refiere a una multiplicidad de seres idénticos, sino a una conjunción de diversidades. Me recordó aquel conocido verso de Neruda respecto de que nosotros ya no somos los mismos, pero no referido solamente al paso del tiempo, sino al paso del otro, o de los otros en los múltiples encuentros y desencuentros. Uno de los capítulos se llama Exigencias de trabajo para lo vincular. A mí me parece que debería llamarse exigencia de trabajo para el lector, que es arrojado a una posición de pensamiento. En algún momento ella dice, ¿y el lector qué piensa? Es poco habitual
modo de escribir donde hay una referencia directa al lector que se queda como medio helado, ¿no? ¿Cómo que me convoca, digamos? ¿Y el lector qué piensa? Lo dice en una familia que relata y pregunta, ¿son o no una familia? La pregunta enuncia que es un libro dirigido a un lector que piensa. Boca a jugar una. Se animan a conjeturar cuál sería, esto es textual, se animan a conjeturar cuál sería la indicación más adecuada para los Jiménez. Ese encuentro con el lector, esa propuesta de un libro interactivo, que a la manera de aquella colección de libros infantiles que se llamaba Elige tu propia aventura, hace pregunta e invita a pensar en la multiplicidad de caminos posibles. Rayuela sería otro ejemplo, ¿no? Anda por acá, pero sin tablero de dirección. Lo que está claro en el correr de las páginas es que las familias ya no vienen como antes. Se puede criar a un hijo entre tres, puede haber dos mamás y un papá que conviven y crían. Algunas parejas lo siguen siendo hasta que la muerte los separe, otras los siguen siendo mientras estemos bien, y me atrevería a decir que algunas seguirán juntas aún cuando la muerte los separe. Se tratará entonces de producir el montaje de un dispositivo que permita innovar, que intervenga en una red en la que conviven la fijeza y el movimiento, que permita generar un cierto tipo de iluminación, a sabiendas que al mismo tiempo recortará sus propios conos de sombra. En esa dirección, también nos sugiere repensar las consignas de apertura. Dice, del diga todo lo que se le ocurre a ¿qué lo trae por aquí? Enuncia el trípode para un análisis vincular. Corre presión, engarces asociativos y atención flotante. Así entra en la escena la dimensión pragmática. Ojo con esto, se puede hablar para no decir. Se puede decir para no hacer. Se puede provocar la acción del otro. Se puede callar para empujar al otro a hablar. Todos son actos del lenguaje que emergen en la interdiscursividad y que Silvia llama la pragmática. La escena, la mirada, los cuerpos, los afectos y los sentimientos transcurren entre viñetas y viñetas, riquísimas, nítidas. Entonces, si hasta ahora se abrió la caja de herramientas, si se pensó en las exigencias del trabajo para lo vincular y el pasaje del encuentro a la indicación, si Silvia nos fue conduciendo a pensar en las palabras y las escenas, ahora empieza el baile. Se abre la dimensión del sufrimiento vincular. Los primeros renglones de ese capítulo son una maravilla. El concepto de sufrimiento vincular se escribe desde la falta de armonía entre lo anhelado y lo recibido, a la discordancia imposible de solucionar entre las exigencias del lazo y los territorios deseantes de cada uno. Algunas de las viñetas hasta resultan graciosas como modo de apuntalar el desconcierto que producen. A Marisa le gusta comprarle la ropa a Juan. Juan dice que él prefiere elegirla. Sin embargo, Marisa le dice que ella le elige la ropa que a ella le gusta que use. Juan no entiende y le replica: pero vos tenés que comprar lo que a mí me gusta, no lo que te gusta a vos. Marisa termina agregando: bueno, si me gusta a mí, te tiene que gustar a vos. Obvio. Parece que no es fácil lidiar con el otro. Lo ajeno se presenta, los reproches, los malentendidos se agigantan a cada paso y Silvia nos va contando cómo piensa ella
que se puede ayudar a resolver algo de ese malestar. Es un capítulo que abunda en viñetas que van mostrando un modo de hacer en la clínica, un hallazgo de este libro. Trabajar con familias y parejas no se asemeja a un transcurrir plácido sobre aguas en calma, nos dice. Resulta más parecido a sortear tormentas, vendavales y terremotos. La violencia irrumpe en los consultorios a veces sin preaviso. Los afectos se tornan incontrolables. Los cuerpos erizan, se tensan, termina diciendo. Son momentos más trágicos que dramáticos. Palabras usadas como dardos hirientes, disruptivos, violencia declarada, poder, sometimiento, dominio. Fíjense, Rodrigo dice que Olivia, ¿cómo le puedo decir? No tiene capacidad para pensar. El cerebro de ella cabe en la punta de un alfiler. Es verdad, dice Olivia, soy un poco desordenada. La analista interviene. Tan distintos y tan de acuerdo. Parece que siguieran un guión escrito entre los dos. Rodrigo, vos te ubicás en el lugar del que todo lo sabe y ponés a Olivia como a una persona sin cerebro. Olivia parece que no pudieras dudar de lo que él dice. Aquí entonces la posición de un analista vincular. Hay varias sesiones para ver de este análisis. Se los dejo para que lo disfruten o lo sufran. Y tratándose de Silvia, en algún momento debía aparecer la transmisión generacional. Una vez más despliega su caudal clínico y su transitar por la teoría. A partir de un caso veremos qué se transmite, cuáles son las vías, cuáles las modalidades del retorno, qué pasa con los secretos, el relato histórico y el pasado familiar, para finalmente pensar en la memoria y el olvido. Silvia se ha propuesto no nombrar autores ni citas. Casi lo logra. Uno podría preguntarse, ¿qué lugar ocupa lo leído en la escritura? Harold Bloom dice que los poetas tienen escondidas las citas de los otros en lo que él denomina la angustia de las influencias. Eduardo Müller lo hace extensivo a los psicoanalistas. Sostiene, y esto es interesante para los que nos importa la escritura, que la dificultad de ponerse a escribir, el horror a la página en blanco, se debe a esa angustia. Esa hoja nos asusta por estar ocultando bajo ese blanco todas las páginas impresas que hemos leído y nos habitan y pulsan por salir infiltradas, como si se escribieran por primera vez bajo nuestra original autoría. Pues bien, a Silvia esa angustia no se le nota. En el andar del libro descubro a Piera Olanier agazapada en su propio fondo de memoria. Freud, Lacan, Isidoro Berenstein, Janine Puget, apenas son nombrados, pero sus legados habitan el relato de la mejor forma posible, como metábola, como efecto de legítima apropiación. Ahora sí, transitados todos estos temas espinosos, viene el vínculo analítico y las intervenciones. A la manera de un juego de ajedrez, empiezan las transferencias de apertura y aquí los casos clínicos ya recorridos vuelven a aparecer. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Viñetas clínicas trabajadas al comienzo que aparecen al final nuevamente. Las transferencias se hacen laterales y radiales. Silvia pregunta, ¿la contratransferencia es un concepto para seguir trabajando o es una pieza de museo? Eric y Adriana, por ejemplo, la aburren.
¿qué puedo hacer por ellos?, dice Silvia. Siento que agoté todo mi arsenal analítico, interpretaciones, comentarios empáticos, intervenciones varias, humor, silencio. Los minutos transcurren y me siento ganada por el tedio y el desánimo. Miro disimuladamente el reloj y me parece que se detuvo. Y culmina diciendo, necesito hacer algo. El asunto es que Silvia no dice lo que hizo. Nos deja en ascuas con ese necesito hacer algo. Les confieso que al principio me molestó, pero esta mujer dice necesito hacer algo y nos deja así hasta que me di cuenta de la trampa. Nuevamente, otra vez, elige tu propia aventura. Silvia formula una pregunta para dejarla en estado enigmático. En eso consiste, ya que estamos bien de moda, el gambito de dama. Silvia sacrifica la explicación del material para obtener una ventaja, pero esta vez la ventaja es para el otro, no es para ella misma. Es como si dijera, piensa lector, piensa, inventa, descubre que algo conseguirás. Esa es la estrategia de transmisión, y si me permiten, de enseñanza no solo de los conceptos, sino fundamentalmente del espíritu con el que se piensan los conceptos. Voy terminando. El capítulo sobre las intervenciones y las interpretaciones es especialmente jugoso. Al primer punto Silvia lo llama manos a la obra y va enhebrando semejanzas y diferencias entre interpretar e intervenir. Una Silvia implicada, metida hasta el caracú en cada escena en la que se la ve trabajando, dándole pelea a la imposibilidad vincular. En definitiva, quiero decir que este libro irrumpe en el psicoanálisis vincular con la fuerza que nace de su propia vitalidad y en el que confluye la transmisión, lo vincular, la crítica al psicoanálisis bíblico y un camino, un sendero cuyo recorrido no nos dejará inalterados. Así que le damos una cálida bienvenida. Gracias. Bueno, qué presentaciones, Silvia, ¿eh? La verdad que La amorosidad sobre todo, ¿no es cierto? sí. Y el reconocimiento de la transmisión que no es transporte. Y bueno, ahora te escuchamos a vos, ¿sí? Después hablamos de las felicitaciones y de todo lo demás. Dale, Bueno, nomás. bueno, me dejaron un poco sin aliento las presentaciones, y sobre todo por el afecto que trasuntan, ¿no? Que me parece que en un momento de la vida es lo más importante que nos une a los otros. Estoy muy contenta de poder presentar este libro, estoy muy contenta de ver tantas caras conocidas, queridas, algunas que hace mucho tiempo que no veo, los colegas de Brasil, que hace mucho que no los veía, y la verdad que me emociona de lo que estuve viendo por el chat, ¿no? De Córdoba, de Bahía Blanca, de Colonia, de Montevideo, bueno, de Brasil, que había dicho, de Porto Alegre, y toda la gente que estoy viendo, y seguro, y otros que no los estoy viendo por efectos de la diagramación de la pantalla. Bueno, este libro debió haber salido hace bastantes meses, pero bueno, sucedieron algunas cosas que ustedes saben, por las cuales, bueno, ahora lo tenemos, y bueno, estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Escribí este libro a la manera de una conversación entre colegas, en un intento de proveer herramientas a quienes se internan en el campo de las terapias de familia y pareja. Compuse el itinerario de los capítulos alrededor de una serie de interrogantes desplegado a partir de viñetas clínicas. ¿Se modifica la escucha frente a una familia o una pareja? ¿Cuál será el dispositivo más eficaz? ¿Cómo sostenerse frente al impacto escénico? ¿Hablaremos de transferencia o de transferencias múltiples y diversas? ¿Cómo intervenir para acotar el sufrimiento vincular? ¿Qué decir acerca de las transformaciones epocales en los vínculos? ¿Qué pienso hoy sobre el tema de la transmisión generacional? Quiero ser absolutamente sincera con ustedes. Si alguien supone que voy a dar respuestas certeras a estas preguntas, debo advertirle que sufrirá una implacable decepción. Mi deseo de escribir se apoya en la posibilidad de transmitir una experiencia que pueda ser de utilidad a la hora de los desafíos clínicos. Mostrar un recorrido que a lo largo de los años incluyó mesetas, precipicios, baches, caminos sin salida y también afortunadamente descubrimientos y eficacias. El batallar diario con una clínica, a veces ardua y siempre laboriosa, fue exigiendo la búsqueda de nuevos conceptos y la reformulación de otros ya existentes. Perdón, voy a ponerme un caramelo. Repensar la idea de sujeto, cuyo psiquismo parecía en algunos planteos teóricos inmune a determinaciones histórico-sociales y vinculares, y donde solo eran considerados relevantes los lazos históricos infantiles, mas no aquellos que armaban la trama contemporánea de los sujetos en tratamiento, omitiendo que la subjetividad se construye en comunidad y excede a la gesta edípica. Hablé antes de experiencias, término que se enhebra con subjetividad, incertidumbre, lo efímero, el cuerpo, los afectos, y ligada al hacer, a lo que sucede, nos sucede. Algunos autores hablan de los tiempos actuales como generadores de la expropiación de la experiencia, a partir de una opresión de lo cotidiano, infectado de banalidad, de liviandad, de lugares vacíos. También en nuestro campo asoma ese riesgo, y me parece insoslayable comprometernos a encuentros que ahuyenten la sombra de la burocratización de los procesos terapéuticos y luchen a brazo partido para generar marcas significativas. Imagino la experiencia como situación que coexiste con lo verbal y no como un paraíso que hemos perdido y hay que recuperar. Y por el camino sobre el hacer experiencia, llegué inadvertidamente a la cuestión del juego dramático. La escena clínica que se configura en los tratamientos de pareja y familia reconoce particularidades inéditas. Junto con el fluir de la interdiscursividad aparece la cuestión de la mirada, la dramática de los cuerpos, el concierto de las voces, como agudos recordatorios de que el ser humano no se reduce a lo lingüístico. El analista vincular también se encuentra incluido en la escena de un modo ineludible, y será desde esa posición que surgirán sus interrogantes y sus intervenciones. Estamos llenos de palabras, palabras iluminadoras, palabras que sostienen, palabras que abren al conocimiento, pero también palabras vacías, huecas, encubridoras. El pensamiento occidental
ha estado en gran parte dominado por la tendencia a la centralidad de la razón y a la supremacía de la palabra. Llevado al plano de los cuerpos, y ya en nuestro campo, condujo una idea de la cura sustentada en la posibilidad de transformar los signos corporales en símbolos, poniendo en palabras sentimientos y sensaciones. Cuerpos que fue necesario domar y someter a deprivación sensorial para permitir el fluir verbal con la menor interferencia posible. Freud introdujo la sexualidad infantil, lo pulsional y el deseo como motor de lo humano, produciendo una revolución en los paradigmas de su época. Pero en la intimidad del consultorio buscó neutralizar al máximo ese cuerpo, mediante el silenciamiento de lo sensible, erigiendo a la palabra como herramienta privilegiada del psicoanálisis. ¿Qué sucede cuando el dispositivo utilizado, lejos de producir la anulación de las manifestaciones corporales, las exacerba, desata y multiplica? Las características de los dispositivos de familia y pareja llevan a primer plano las cuestiones de la escena y la corporalidad. ¿Por qué? En gran medida debido a la configuración de un espacio cuerpo a cuerpo, noción que creo ilustra más precisamente la situación clínica vincular que el más conocido frente a frente propio del dispositivo bipersonal. Se presenta ante nuestros ojos cuerpos, a veces frente a frente, otros casi uno sobre el otro, de espaldas, parados, sentados en el piso, acostados. Particularidades que cambian la modalidad de producción discursiva y orientan la escucha a las producciones verbales y también a lo corporal, con afectos y emociones jugadas en los cuerpos con tal magnitud que no siempre pueden transponerse al código lingüístico. Es más, creo que hay veces que intentar ponerlos en palabras se asemeja más, de parte del terapeuta, a una huida defensiva hacia lo simbólico, frente al embate arrollador de los afectos. No estamos simplemente frente a un relato de lo sucedido, a la manera del teatro leído, sino un relato dramatizado con tonos de voz, movimientos corporales, formas de ocupar los espacios del consultorio y la presencia de un tercero, nosotros. Las cuestiones relativas al despliegue escénico en sesión nos encontraron un poco flojos de recursos, porque como señalé antes, el énfasis en la palabra produjo una suerte de exilio del cuerpo y generó un apremio de trabajo para situar esa dimensión en el dispositivo. Me gusta pensar en la idea de acción dramática, que apunta a escenificar un conflicto entre personajes, no solo a través del relato, sino también apoyada en el hacer corporal. Mestizaje entre el lenguaje y el plano de los cuerpos, que con sus vibraciones operan sin cesar sobre lo verbal y llaman a una escucha en todos los sentidos y con todos los sentidos. La relación entre lo verbal y lo escénico puede ser de complementariedad, competencia o conflicto, pero no de sumisión o preeminencia. Empujados por este derroche de imágenes y estímulos perceptivos, los sentidos son llevados a primer plano, provocando una intensidad que a veces se convierte en obstáculo al pensamiento y otras permite entrever lo silenciado. Si en cualquier dispositivo el analista está condenado a percibir y a sentir, en el trabajo con parejas y familias esa dimensión se agiganta. ¿Qué decir? ¿Cómo salir del impacto escénico? Sostengo a lo largo del libro que no existe la posibilidad de formular una intervención por fuera de la escena, cuestión que puede ser tomada como obstáculo o como herramienta eficaz. No somos simples espectadores pasivos
y si nos reconocemos en situación, habrá mejores chances de intervenir eficazmente. Y en este punto me encontré con una pregunta. ¿Cómo se transpone lo visual a lo verbal? Me atrevo entonces a utilizar la idea de un lenguaje escénico y sostener que la puesta en escena de la sesión compone un campo de sentido diverso al mundo de la palabra. Y hablando de espectadores, clásicamente se pensó en el espectador como una figura pasiva, que mira lo que otros representan, al modo de un analista que por fuera de la escena intenta poner en palabras aquello que se despliega ante su escucha, en consonancia con el ideal moderno del investigador científico, ideal que finalmente se convirtió en un atajo para asegurar privilegios. Poco a poco, en la historia del teatro, esta idea fue transformándose y se adjudicó al espectador una parte sustancial en la representación en juego. De un modo semejante, el analista forma parte de la escena. En verdad, las múltiples escenas que se arman y desarman de modo fugaz, como las nubes, que van adquiriendo formas fantásticas y cambiantes. Cada escena forma parte de un juego de relaciones entre lo visible, lo pensable y lo decible. Decir, ver, hacer, son también acciones que confirman o transforman la coreografía de las posiciones. Y cuando llegamos al final de una sesión, igual que en el teatro, la representación desaparece junto con el público, para la que ha sido ofrecida, resaltando su carácter efímero. La palabra ha perdido su cetro. No hay formas privilegiadas ni puntos de partida privilegiados. Por todas partes hay comienzos que nos permiten aprender algo nuevo si nos rehusamos a una distancia asimétrica y a las fronteras fijas entre territorios. Todo espectador es actor, alterando la frontera entre los que actúan y los que miran, escuchan, intervienen. Y este hecho revela nuevas escenas de la paridad, una paridad múltiple que alberga la diferencia. Comprender mejor de qué modo inciden las palabras y las imágenes, las historias y las escenas, los climas y las implicaciones, puede ensanchar el horizonte elaborativo. Nuestra presencia implica elección y decisión, no es una presencia neutra. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos está impregnado de una cierta cosmovisión. No alcanzo a imaginar un proceso terapéutico sin un analista que se ponga en juego en primera persona. Finalmente, una aclaración. Las viñetas clínicas surgen de mis recuerdos y anotaciones. Por lo tanto, no reflejan con exactitud lo ocurrido en la escena. Tienen siempre un carácter ficcional. Pero, ¿no es la vida misma en parte un escenario teatral? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, la verdad que es emocionante como en esta mezcla de celebración y de emoción enorme, la presentación de un libro, pero además la presentación de un libro de alguien tan querido y tan referente de la asociación, ¿no? De la PPG, y bueno, y de otros lugares donde también estás recibiendo felicitaciones y saludos, como vos ya leíste en el chat. Me parece que conviene destacar algo que estuvieron diciendo tanto Susana como Daniel y que se refleja en tu libro, que tiene que ver con esto del resultado de una trabajadora incansable de la teoría y de la práctica, articulando ambas cosas, y no solamente despojada de los dogmas psicoanalíticos que algunos autores y que algunos psicoanalistas
incurren, sino que además tampoco haciendo dogma del psicoanálisis vincular. Lo cual me parece interesante también destacarlo, ¿no? Porque también se puede hacer dogma de cualquier teoría. Y me parece que absolutamente despojada de eso, das la posibilidad de conectarse con las experiencias. Yo creo que la lectura es interesante que la puedan hacer. Algunos ya dicen que han comprado el libro y están esperando recibirlo, que tienen mucha curiosidad y muchas ganas de leerlo, que lo dicen en el chat. Me parece que es orientar sin determinismos, orientar sin fórmulas, desde ningún marco. Entonces, la verdad que es un verdadero placer esta presentación y un enorme agradecimiento. Gracias, No sé si... muchas gracias, Nélida. Bueno, verás en el chat que las felicitaciones son enormes de todos lados y de la PPG, obviamente, mucho reconocimiento y también felicitaciones para Susana y para Daniel, ¿no? Por la forma, por eso digo, minuciosa de hablar del libro, impregnado de mucha amorosidad, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo, decir algo. Susana, conmovida desde lo cariñoso, pero no lejos de la objetividad teórica. Bueno, eso es lo que intenté, porque yo también estoy muy contenta, muy emocionada. Desde los 13 años, lo puedo decir públicamente, Silvia, que compartimos formación, trayectoria, colegio secundario, inglés, facultad, consultorio compartido, mucho tiempo, familia, amistad, cafecitos. Por eso digo, una hermana de toda la vida, con lo cual estar acá, a esta altura de la soirée, habiendo empezado a los 13 y ahora no les digo a los cuantos, pudiendo compartir y además compartir este libro que de veras, no por cariño, sino objetivamente me parece muy bueno, muy bueno. Bueno, es muy conmovedor para mí y poder conmoverse este año difícil con cosas que dan alegría no es poca cosa. Por eso es una fiesta en lo personal también. ¿Vos, Daniel, querés decir algo? Bueno, me sumo a todos los elogios y no la conozco desde los 13 a Silvia. Te lo perdiste. pero hace más de 30, digamos, ¿no? Buah, Todo es también mucho. es un número. Daniel, a Claro. esta edad siempre es mucho, siempre, no te mucho. sientas humillado Sí, porque sí lo siempre que, es mucho igual. así es. Sí lo que quería marcar es que a mí me emociona mucho cuando voy leyendo todos estos últimos años más, ¿no? Libros de colegas de la PPG o que han transitado por la PPG y que van saliendo, digamos, de alguna manera todo un recorrido compartido, por supuesto singularizado en cada uno que escribe, ¿no? Pero cómo se nota en muchos de esos libros, hace poco presentamos el libro de Miguel también, ¿no? Cómo se notan en esos libros el pasaje por acá, ¿no? Y quería marcar eso como un dato y bueno, mis felicitaciones porque a mí también me gustó el libro, es un libro que se lee como lo dijo Susana también, ¿no? Se lee sencillo y tiene una gran profundidad. Y eso sabemos que no es fácil, ¿no? Hasta ahí. Bueno, la verdad es que me voy como ancha, no sé cómo decir, creo que crecí en la dimensión unos cuantos centímetros. La verdad que muchas gracias. No sé, lo único que me queda es también, tengo una serie, por un lado estoy leyendo los chats y bueno, ya lo dije antes, es
es muy lindo porque me reencuentro con un montón de gente que hace tanto que no veo. Y también, bueno, como dice Daniel, y también dijo Nélida, con toda la gente de la asociación que tantos años de transitar juntos y de bregar juntos por un espacio donde se pudiera pensar más libremente el psicoanálisis y la tarea clínica. Y eso es una marca absolutamente importante en toda mi formación. Tengo algunos agradecimientos, se estila en estos casos y no lo voy a omitir, por supuesto, porque además me da placer. Tengo que cambiar los anteojos para poder leerlos, eso también tiene que ver con el calendario, digamos. Bueno, no escribí este libro sola, algo de eso se refirió Daniel, ¿no? No escribí este libro sola, porque toda escritura lleva la marca de otras escrituras, que se hacen presentes como el eco de una voz, de otras personas que dejaron su huella. Agradezco a las familias y parejas que me convocaron para acompañarlas en un tramo difícil de sus vidas. A los alumnos que con sus preguntas quebraron una y otra vez mis esquemas teóricos. Y a los equipos de familia y pareja de centros de salud y hospitales, colegas que se enfrentan a contextos difíciles y muchas veces arrasadores, con quienes compartí discusiones y estrategias. Agradezco en especial a la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, que desde hace largos años es el lugar donde pude establecer un diálogo enriquecedor con muchos colegas amigos, y al equipo de Hospital de Día del Hospital de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez, por su aporte sobre la asamblea familiar, que es, digamos, aparece en uno de los capítulos del libro. A Graciela Bianchi, Diana Blumenthal, Gustavo del Chopo, Ricardo Gaspari, Susana Matus, Norma Mondolfo, Susana Sternbach y Cristina Rojas, por sus comentarios, críticas y sugerencias que me resultaron de gran valor y dispararon nuevas ideas. A Daniel Weisbrot y Susana Sternbach por ser los presentadores del libro, con esas presentaciones tan hermosas que hicieron. A Graciela Rosenberg y al equipo de Lugar Editorial por el cálido ambiente de trabajo que se generó entre todos. Y a Graciela en particular agradecerle que tuviera la feliz idea de cumplir años justo hoy. Eso es una editora, cumplir años justo cuando se presenta el libro, no cualquiera, es una editora de lujo eso. Y finalmente agradezco a mi familia, que sostiene mi impulso a escribir, a soñar y en última instancia a vivir. Gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno, creo que estamos todos muy emocionados, ¿no? Emocionados y contentos. Así que, bueno, podemos pedir un aplauso, ¿verdad? ¿Les parece? Aunque sea virtual. Muchas gracias por la generosidad, porque también para transmitir hay que ser generoso. Bueno, nos despedimos. Gracias, ¿sí? A todos. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Silvia. Gracias, Susana y Daniel. Gracias, Nélida. Gracias.